Hola, continuamos con el tema de funciones y seguimos viendo continuidad. Hoy nos vamos a dedicar a ver la discontinuidad de salto infinito. Os recuerdo aquí la definición de continuidad en un punto que habíamos visto en otros vídeos, donde comentábamos que una función es continua si coinciden esas tres cosas que os pongo ahí. El valor de la función en el punto, el límite por la izquierda, el límite por la derecha en ese punto, ¿de acuerdo? Y si alguna de esas tres cosas no coincidía, entonces teníamos la discontinuidad. En este vídeo en concreto vamos a ver dos ejemplos de discontinuidad de salto infinito. Es decir, si alguno de estos dos límites B o C nos da infinito, ya tenemos una discontinuidad de salto infinito, ¿de acuerdo? Y si nos dan los dos límites infinito, pues también. Vamos a ver dos ejemplos concretos con los dos casos que os pueden salir. Os pongo ahí las dos funciones a trozos. Vamos a hacer la primera. En este caso la función f se compone de dos funciones, la función 1 y la función 2. La función 1 está definida para los x menores o iguales que 2 y la función 2 está definida para los x mayores que 2. Esto se interpretaría de la siguiente manera. Nos representamos la recta real, nos marcamos el valor que nos sale a la derecha, es decir, el 2, que es nuestra frontera entre una función y otra. En este intervalo de aquí, que son los x menores o iguales que 2, tenemos la primera función definida, es decir, f1 igual a x menos 1. Y en el otro intervalo, en x mayor que 2, tenemos la segunda función definida, f2 igual a 3 partido x menos 2. Y aquí, si nos fijamos, nuestra segunda función tiene una expresión con x en el denominador. Y eso quiere decir que esa función puede ser que tenga una asíntota vertical en el valor donde se anula el denominador, que en este caso sería x igual a 2, ¿vale? Para x igual a 2, el denominador vale 0. Como resulta que el 2 es el valor que tenemos aquí, simplemente tenemos que estudiar la continuidad en x igual a 2, ¿vale? No tendríamos que añadir ningún otro valor más. La primera función es polinómica, no nos da ningún problema, no tiene asíntotas, y es la segunda función la que puede tener una asíntota. Entonces estudiaríamos la continuidad en x igual a 2 haciendo los tres cálculos que hemos comentado antes, la función en el 2, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Para hacer f de 2 nos fijamos en nuestros intervalos donde aparece el igual a 2 y si os fijáis lo tenemos ahí. Eso quiere decir que para calcular el valor de la función en ese punto tenemos que sustituir en la primera función. F de 2 será sustituyendo en x menos 1, 2 menos 1, que sería 1. ¿De acuerdo? Bien, ahora los límites laterales. Para hacer el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda me tengo que fijar en la recta en la función que tiene el 2 por la izquierda y tiene la primera función, luego sustituiré en la primera función, lo mismo, 2 menos 1 y me va a dar 1. Ahora, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha tendría que hacerlo en la otra función, que es la función que tengo a la derecha del 2, ¿de acuerdo? Entonces, sustituiría en esa función y me daría 3 partido 2 menos 2 y como hemos dicho antes, se va a anular el denominador y me va a quedar 3 partido 0. Y aquí es donde tenemos que acordarnos que un número partido 0 nos da infinito, ¿vale? En este caso ponemos infinito sin signo porque el signo del infinito lo estudiaremos cuando veamos las asíntotas, ¿de acuerdo? Aquí simplemente para ver la continuidad nos basta con saber si es infinito, nos da igual que sea más infinito que menos infinito. Entonces, como existe un límite lateral donde me ha dado infinito, esta discontinuidad ya es inevitable de salto infinito. Por tanto, en x igual a 2 hay una discontinuidad inevitable de salto infinito. Y ya habríamos terminado el ejercicio. En este caso solo teníamos que hacer la continuidad en un punto. Bien, en el segundo ejercicio tenemos también dos funciones. Una primera parte que es una parábola y una segunda parte que también tiene x en el denominador. Y los intervalos donde se definen es en los x menores o iguales que 0 y en el x mayor o igual que 0. Por tanto, vamos a representar la situación que tenemos en una recta real. Nos dibujamos la recta, marcamos el valor que nos salen los intervalos de la derecha, es decir, en el 0, y ahora vemos que para los x menor o igual que 0, que es este intervalo de aquí, tenemos definida la primera función, la parábola, nos la ponemos aquí, f1 de x cuadrado menos 1, y para los x mayores que 0, que sería este intervalo de aquí, tenemos la segunda función, que sería 1 partido x menos 3. Nos volvemos a fijar aquí que tenemos x en el denominador. Pero en este caso se diferencia del anterior en que, fijaos, si yo hago el dominio de esta función, el denominador se anula para x igual a 3. El dominio sería todo r menos el 3, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hiciese los límites en ese punto, el límite cuando x tiende a 3 de la función, yo tendría que sustituir en esa parte de ahí y me daría 1 partido 3 menos 3, que es 1 partido 0, que es infinito. Y entonces aquí lo que tengo es una asíntota vertical en x igual a 3, que es una discontinuidad también de salto infinito. Y fijaos, este número 3 no me aparecía en los intervalos que tengo marcados en la función. Entonces tengo que darme yo cuenta de si este x igual a 3 pertenece o no a este intervalo de aquí, que es donde está definida mi función 2. Y como la función 2 está definida a partir del 0 y el 3 es mayor que 0, sí que está incluido ahí, por lo tanto sí que la tengo que considerar aparte. Entonces esta función no solamente
solamente tengo que ver la discontinuidad en este punto de aquí, que era el 0, sino que tengo que darme cuenta que hay otro punto aparte donde también es discontinua porque tiene una asíntota, ¿vale? Entonces, en x igual a 3 ya puedo decir que hay una discontinuidad inevitable de salto infinito, ¿vale? Y aquí no tendría que aplicar la definición, puesto que es una asíntota vertical y no hay lugar a duda, ¿vale? Y ahora tendría que ver lo que pasa en x igual a 0. Entonces, aquí sí que tengo que aplicar la definición para verlo, porque el 0 es justo donde acaba una función y empieza la otra, y yo tengo que ver si se enlazan. Entonces tengo que hacer las tres cosas: f de 0, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Para hacer f de 0, igual que antes, me fijo en los tramos de intervalo y el igual a 0 está aquí, en la primera función. Luego tendré que sustituir en x cuadrado menos 1. Por tanto, f de 0 será 0 al cuadrado menos 1, que da menos 1. Para el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, es decir, en el intervalo x menor o igual que 0, me fijo que tengo la primera parte de la función, es decir, x cuadrado menos 1. Luego también tendría que sustituir ahí, y esto sería 0 al cuadrado menos 1, que también da menos 1, ¿vale? Para el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, me fijaré qué función tengo definida en el intervalo x mayor que 0, es decir, justo a la derecha del 0 veo que tengo la segunda función. Por tanto, tendría que ir a sustituir a 1 partido x menos 3. Sustituimos por 0 y nos da 1 partido 0 menos 3, que será menos 1/3. Entonces aquí nos tenemos que fijar que los límites laterales nos han dado diferentes. Es el caso que hemos visto en otros vídeos, donde los límites no coinciden, pero ninguno da infinito. Entonces, en este caso, en x igual a 0, tengo una discontinuidad también inevitable, pero en este caso de salto finito. ¿De acuerdo? Es decir, en nuestro primer ejemplo solo teníamos que la función era discontinua en x igual a 2, ¿vale? Con un salto infinito. Y en nuestro segundo ejemplo, aunque es muy parecida a la primera, nos han salido dos discontinuidades, una en x igual a 3 por haber una asíntota y otra en x igual a 0 porque es donde pasamos de una función a otra y no coinciden los valores de los límites laterales. Por tanto, tenemos aquí dos tipos de discontinuidad, de salto infinito y de salto finito, para que veáis los dos a la vez. ¿De acuerdo? Con esto finalizamos la clase de hoy y ya continuaremos viendo más ejercicios de continuidad en otros vídeos. Mucho ánimo y a seguir trabajando.